para introducirme al sermón de hoy, voy a compartirles algo que leí sobre dos mares en Palestina, la cual me dejó bastante sorprendido, porque sinceramente no lo sabía cuando lo iba leyendo, me dejó sorprendido y es por eso que quiero compartirles esto. Hay dos mares en Palestina, uno de ellos es de agua dulce, lleno de peces y de vida por todas partes. Hay árboles en su orilla, donde los pájaros hacen sus nidos, los hombres edifican casas junto al agua limpia, y todos están contentos a causa de este mar llamado el mar de Galilea. El otro mar es totalmente opuesto. El agua es salada. Ahí no hay peces ni canto de pájaros, no hay vida de ninguna clase. Solo hay muerte y desolación en este mar, conocido como el mar muerto. Pero lo curioso es que a ambos les toca el mismo sol, los dos se encuentran en el mismo país y los dos mares reciben la misma agua del río Jordán. La diferencia es que uno solamente recibe, mientras que el otro recibe y devuelve. Traigo este relato como una ilustración de lo que está sucediendo acá en estos capítulos con las tribus de Israel y también para que nosotros veamos y notemos la importancia de recibir y continuar avanzando en nuestras vidas para no quedarnos estancados. He titulado este sermón Los efectos de la presencia de Dios, continuando con la serie que venimos escuchando desde capítulo 1 de Josué, esta serie de exposiciones continuas, consecutivas, del Dios que cumple sus promesas. No olviden eso, es una serie de todos los pasajes, de todos los capítulos, del Dios que cumple sus promesas. En todos los relatos que nosotros vamos a ir escuchando, vamos a ir viendo cómo Dios mueve todas las cosas para cumplir las promesas que le había dado a su pueblo, y en este caso vamos a ver cómo la presencia de Dios produce efectos, y cuando hablo de efectos estoy hablando acerca de consecuencias o resultados de la presencia de Dios. O sea que algo sucede o algo debería suceder ante la presencia de Dios. Y entonces lo primero que vamos a ver es cómo el relator, cómo Josué nos dice o nos habla acerca de la presencia de Dios. O sea, el primer punto, vamos a ver la presencia de Dios. Leamos nuevamente el versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron, eso quiere decir, y levantaron allí el tabernáculo de reuniones después que la tierra fue sometida. Ustedes que están siguiendo la serie desde el principio, ¿dónde se encontraba, antes de que sea trasladado a Silo, dónde se encontraba el tabernáculo de reuniones? A ver, evaluación en vivo en una predicación. ¿Dónde? ¿Alguien? Las visitas van a decir, no sé qué escucharán. ¿Dónde acamparon después de haber cruzado el Jordán? Van a tener que leer van a tener que escuchar la predicación del primer capítulo. ¿Cómo se llamaba el lugar? Gilgal. Muy bien, Ramón. Desde Trelew vino a decirlo. Bien, muy bien. Entonces, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, acampan en Gilgal. O sea, y donde el pueblo se reunía es ahí donde tenía que estar el arca del pacto y donde tenía que estar el tabernáculo de reuniones. Y por mucho tiempo estuvo ahí. Pero como leemos ahí, como Canaán ya había sido conquistado, no había razón para que el tabernáculo siga en un lugar al extremo de ese territorio. Y aparte, debía cumplirse lo que la palabra del Señor decía. Porque a medida que fueron distribuyendo, acuérdense que ya en esta instancia Judá ya tenía su posesión, los hijos de José ya tenían su posesión,
y entonces no había ya motivos para que siga en un lugar al extremo del territorio, y debía cumplirse lo que Dios había dicho en Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando Dios dijo: y harán un santuario, hablando acerca de las instrucciones que él iba a dar acerca del tabernáculo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En medio. Dios debía estar en medio de ellos. Por tanto, el tabernáculo, que contenía el arca del pacto y era el símbolo de la presencia gloriosa de Dios en medio de su pueblo, debía estar en el centro mismo del pueblo de Israel. El lugar elegido para instalar el tabernáculo fue Silo, que se encontraba en el corazón de la tierra de Canaán. No sé si tienen el mapa ahí, si le pueden hacer zoom, ahí no sé si se llega a ver, si lo llegan a ver, justo en el medio, a ver si lo podemos ver, o después lo buscan en sus casas, le puede hacer zoom al medio, más, ahí, a ver, ahí estaba Gilgal, allá arriba donde dice Efraín, y más arriba, ahí está Silo, ¿lo ven? Bien, prácticamente en el corazón mismo del territorio que estaban poseyendo en la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar se reunieron las tribus de Israel para estar en comunión unos con otros y para rendir honor al Dios que les había dado en posesión estas tierras que por él mismo habían sido prometidas. Hermanos, pero por otro lado, que el santuario, que el tabernáculo se traslade, no solamente mostraba un cambio de lugar, sino que también estaba simbolizando un cambio de gobierno. Hermanos, Silo iba a ser el lugar donde se instalaría prácticamente, se podría decir, la casa de gobierno. Hasta este momento, Canaán era gobernado por reyes. Estos reyes, cada uno tenía sus propias filosofías, sus propias reglas de vida e incluso sus formas de adorar a sus dioses. ¿Qué tipo de gobierno es cuando es gobernado por reyes? Los que estudiaron, a ver, monarquía. Entonces, en este lugar se ejercía el gobierno monárquico. Ese era el sistema de gobierno que estaba siendo desplazado, y el nuevo sistema de gobierno que se estaba instalando en Silo sería el teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno iba a ser ejercido directamente por Dios. Antes de la salida de Egipto, Dios ya les había dado sus leyes, sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas. Después de que salieron de Egipto, el Señor en el Sinaí les dio las tablas y les dio los decretos y las ordenanzas por las cuales estos nuevos habitantes debían vivir. Por esta razón fue trasladado a Silo, para que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo y desde ahí Dios gobierne a los israelitas. Silo, hermanos, se ve ahí en todo el relato, en el principio hasta el fin y en varios lugares, porque Silo iba a ser un lugar importante para los israelitas, ya que el tabernáculo de reuniones iba a permanecer ahí por muchos años. Si ustedes siguen la lectura, ustedes van a ver que en los días de los jueces, en los días donde, por ejemplo, en Samuel, también van a encontrar este nombre Silo. ¿Por qué? Porque en Silo es donde Elí, el sacerdote, y el profeta, el joven profeta Samuel, iba a ser llamado a servirle al Señor en ese lugar, en Silo. Hasta ese momento habían pasado muchos años y fue ahí desde Silo que los hijos de Elí sacan el arca del pacto y lo llevan a la guerra y pierden con los filisteos. Hasta ese momento Silo iba a ser importante para el pueblo de Israel. Luego después David recupera el arca, pero ya no lo lleva a Silo, sino lo lleva a Jerusalén. Entonces, para nosotros por ahí, bueno, Silo, ¿qué es Silo? Pero para los israelitas era muy importante ese lugar. Entonces,
vemos ahí que el Señor iba a permanecer en medio de su pueblo por mucho tiempo, la presencia de Dios en medio del pueblo. Y obviamente nosotros debemos encontrar algún tipo de instrucción para nosotros, porque nos podemos quedar con la geografía, con la historia, y qué de nosotros. Hermanos, como escucharon, Dios habita en medio de su pueblo. Este pasaje debe ayudarnos a recordar sobre la necesidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, porque si Dios estuvo en medio de su pueblo en el pasado, Dios también quiere estar en medio de su pueblo en el presente, ahora con su iglesia. Y el secreto que nos da Josué, si nosotros vemos ahí por qué lo trasladó, por qué tuvo que mover todo eso, por qué tuvo que hacer algo para que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo, entonces eso nos tiene que dar una indicación. Josué nos está diciendo que cada uno de nosotros debe saber y entender que Dios debe estar y debe ser el centro mismo de nuestras vidas, el centro mismo de nuestras existencias. Todo debe ser gobernado desde la perspectiva de que Dios vino a morar en nosotros y Él es el que gobierna y Él desde ahí, desde ese gobierno, es el que nos indica cómo nosotros debemos vivir. Dios tiene que estar en el centro mismo de nuestras vidas. Hermanos, la presencia del Espíritu de Dios es esencial para el desarrollo de la vida de la iglesia. Y no me estoy refiriendo, cuando hablo de iglesia, no me estoy refiriendo a estas cuatro paredes. Estoy hablando de ustedes. Lo que quiero decir es que tu comunión con Dios, tu relación con Dios es vital para tu vida, para que puedas seguir creciendo como cristiano, para que puedas seguir obedeciendo a tu Dios. Tu relación con Dios es importante, porque así como en el pasado la presencia de Dios se reflejaba en el tabernáculo, ahí es donde descendía la Shekinah, o sea, la presencia de Dios bajaba ahí. En el Nuevo Testamento le dice a los cristianos esto. Voy a leer primero a los Corintios 13, 16 en la Biblia de las Américas. Y le está hablando a los cristianos de esta forma. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un tabernáculo, ya no hay un tabernáculo de reuniones, no hay un templo, pero Pablo les dice a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? O sea, ustedes no saben que lo que en el pasado, donde estaba el templo y el templo o en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, ahora son ustedes. Ustedes los creyentes donde Dios habita y su Espíritu está en ustedes. Por tanto, hermano y hermana, debes cuidar esa comunión con Dios. Dios habita en medio tuyo, Dios habita en tu corazón, Dios está presente. La presencia de Dios está en tu vida y debes cuidar esa presencia, debes cuidar esa comunión. Y no olvides que el pecado y la asociación que podamos nosotros tener con este mundo rompe esa comunión, estorba esa comunión. Tienen que estar atentos. ¿Por qué? Como hoy le escuchábamos, debemos velar. Debemos velar y pedirle al Señor, como hoy aprendíamos al principio, orar para que estemos atentos, orar para que no nos distraigamos en este mundo, orar para no caer en tentación, porque todas esas cosas perturban nuestra comunión con Dios. Por eso es que en la segunda carta a los Corintios, el mismo Pablo le va a decir a estos hermanos, en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, les dice, voy a leer nuevamente en la Biblia de las Américas, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces esto solamente se toma para cuando se casan, que los cristianos se casen con cristianos, no con inconversos. Está bien, puede aplicarse ahí, pero cuando Pablo está hablando acá, no os unáis a yugo, está diciendo que es el yugo donde una vaca se ponía con otra vaca para poder trabajar juntos. Está diciendo, no se pongan al lado de los incrédulos,
No se pongan, no se unan, no se asocien, no se junten con los incrédulos. ¿Por qué? Pues dice ahí, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Otra vez, como hoy también empezábamos, preguntas retóricas está diciendo ahí. O sea, la respuesta es obvia. Nosotros lo sabemos, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Sabemos la respuesta. Son preguntas con una obvia respuesta. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué respuesta obvia sale de ahí? Ninguna. Otra pregunta retórica. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. O sigue repitiendo. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, yo estaré con ustedes, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, su presencia la necesitamos todos los días. Pero como verás, el asociarte en el mundo, el estar persiguiendo la filosofía de este mundo, el estar poniéndote al lado del mundo, puede simplemente perturbar esa comunión que debes tener con Dios. Y obviamente está de más decir, el pecado es lo mismo. Entonces la presencia de Dios en medio de su pueblo es como el agua del Jordán en el mar de Galilea. ¿Qué producía en el mar de Galilea el agua del Jordán? Vida. Vida y muchos beneficios. Entonces, de la misma forma, la presencia de Dios debe producir algo en su pueblo. No es posible que puedan ustedes beber del agua viva y no tengan ningún efecto en sus vidas. Por eso deben preguntarse, ¿la presencia de Dios es importante? Dios está en el centro de mi existencia. Lo que hago, lo hago por Dios y para Dios. Cuando me levanto y voy al trabajo, voy a trabajar para Dios. Cuando voy a servir en mi hogar o en cualquier otro ámbito, lo estoy haciendo para Dios. Dios es el centro de tu vida. Y cuando Él vaya siendo el centro de tu vida, vos vas a encontrar esos deleites y los beneficios de estar pensando y de estar en la comunión con Dios en todo momento. Y obviamente, como dije, no es posible que estando en la presencia de Dios no haya efectos. Y obviamente los efectos que produce la presencia de Dios en su pueblo son muchos. Pero por los textos nosotros vamos a ver algunos nada más en esta mañana. Y esto nos lleva al segundo punto. Ya hemos visto la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios en el centro de su pueblo. Y ahora vamos a ver como segundo punto ya los efectos que produce la presencia de Dios. Segundo punto entonces, la presencia de Dios es un antídoto para la negligencia. Hermanos, todos los hijos de Israel estaban en Silo. Josué los había reunido en este lugar, pero había sido Dios quien los había traído a la tierra prometida. Y ahora estaban todos juntos, todos reunidos en la presencia de Dios. Josué entiende que la presencia de Dios debía hacer reaccionar a estas tribus de Israel de su negligencia hacia la palabra de Dios. Versículos 2 y 3 leemos. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué, dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo? Hermanos, el Señor le había prometido por heredad a todas las tribus de Israel. Y como nosotros estamos viendo esta serie, Dios cumple sus promesas.
Josué ya les había dicho que debían poseer la tierra, ya era suya, porque dice ahí, Dios les ha dado, ya es de ustedes, ¿por qué no la están poseyendo? ¿Por qué no están tomando posición? Pero estas 7 tribus no estaban en su lugar. Estaban actuando negligentemente a lo que Dios había dicho. Pero el texto no nos dice cuál podría haber sido la razón de ese comportamiento negligente. Pero el texto, en la palabra negligente, nosotros en esa palabra podemos llegar a encontrar algunas razones por ahí para imaginarnos qué pudo estar pasando en el corazón o en la actitud que están teniendo estos. Porque la palabra negligente en el original, aparte no lo traje en el original porque es difícil pronunciarlo, pero tiene varias aplicaciones. Y la idea de esta palabra tiene que ver con desistir de hacer algo o debilitarse, o sea, puede ser que simplemente haya dicho, bueno, ya está, ya estamos acá y no vamos a ir para allá, o simplemente estaban debilitados, debilitarse, bajar las alas, quiere decir esto, ser negligentes, bajar las alas, dependiendo del contexto que se esté dando, estar ociosos es otra aplicación, desmoralizar, hacer perder el valor. Pero cualquiera sea las razones de estas tribus, hermanos, como ustedes verán, la palabra tiene un sentido negativo en cualquiera de las áreas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no podían justificar su negligencia. Ya sea por desánimo, ya sea porque bajaron los brazos, ya sea porque estaban débiles, ya sea porque estaban ociosos. La palabra es negativa, entonces no había forma de decir, lo que pasa es que dejamos de hacer esto por esto. No había forma de justificarse, estaba mal lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque incluso podía tomarse como un acto de desobediencia y menosprecio a lo que Dios les había entregado de pura gracia. Y no debemos olvidar eso, hermanos. Ninguna de estas tribus merecía algo. Dios, porque le había prometido a Abraham darles en posesión estas tierras, es ahí donde Dios les estaba dando este lugar a estas tribus como un regalo. Es como si un padre le diera un regalo a su hijo, envoltorio. Hijo, te traje un regalo. Ah, gracias, papá. Y lo deja ahí. Pero abrilo. No. Eso es lo que están haciendo esta tribu. Dios les dio su regalo, Dios les dio su heredad. No lo merecían, pero Dios se los dio. Y no lo querían abrir. No lo querían. Que esté ahí. Por eso es que podía ser tomado como una desobediencia y incluso un desprecio al regalo que Dios les estaba dando. Hermanos, notemos que su negligencia los estaba perjudicando, no los dejaba obedecer a Dios, no les permitía crecer o desarrollarse en el lugar que Dios les había dado. Dios ya les había dado, pero ellos al no pisar el lugar, al no estar en el lugar, no podían desarrollarse, no podían crecer. Se estaban comportando prácticamente como el mar muerto. Ellos habían recibido algo, como cuando reciben el agua del Jordán. El mar muerto recibe el agua del Jordán, pero no hace más nada. Ellos habían recibido la heredad de Dios y ahí quedó. Ahí se estancaban, ahí se estaban quedando quietos. Pero veamos la actitud de Josué, que es totalmente opuesto. Por eso es que la presencia de Dios es un antídoto a la negligencia. Veamos versículo 4, dice, señalad 3 varones de cada tribu para que yo os envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de Jehová es su heredad. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y luego nos muestra de que Gad, Rubén y la media tribu de Manases ya habían recibido su porción al otro lado del Jordán. Hermanos, delante de la presencia de Dios, ahí en Silo, Josué
no solo les dice o les exhorta acerca de su negligencia, sino que también les da instrucciones para que hagan algo. Esto no es otra cosa que ponerlos a trabajar. ¿Hasta cuándo no van a hacer algo? ¿Hasta cuándo? O sea, listo, a trabajar. Estas 21 personas seleccionadas tenían que recorrer el territorio que todavía no había sido tomado, y con todos los datos que ellos conseguirían, y tenían que hacer algo así como un plano, trazando los límites en 7 partes. Y como, no sé si lo notaron, Josué dice que lo debían hacer ellos. Era parte de su responsabilidad. La responsabilidad de Josué, Eleazar el sacerdote y los ancianos de Israel era repartir la tierra. Por eso Josué dice que ellos lo iban a esperar en Silo, para que cuando ellos volvieran a la presencia de Dios, ahí fueran echadas las suertes para que ellos reciban. Ellos iban a hacer su parte, pero la parte de ustedes háganla. Vayan y trabajen, vayan y hagan algo. Ahora bien, un principio que puede surgir de este texto antes de la aplicación que vamos a estar viendo para nosotros. Un principio para los padres. Padres, aprendamos de la actitud de Josué. No hagan por sus hijos lo que les corresponde a ellos, porque no los están ayudando. Enséñenles, indíquenles, pero no dejen que lo hagan ellos. No sé si a ustedes les pasó, pero es común, no sé, a mí sí me pasó, y esto mientras yo lo iba preparando digo, wow, o sea, en muchas áreas yo me he visto confrontado con lo que les estoy predicando. ¿Por qué? Porque con mis hijos, cuando les digo, ¿me podés ayudar en esto? ¿Podés hacer esto? Le estoy enseñando, le estoy instruyendo, supongamos a cortar con el serrucho algo, le dejo indicado y empiezan. Y yo estoy. Miro que, no, ya está, dejá, lo hago yo. No está bien. Enseñémosle, indiquémosle, pero que ellos lo hagan. Dejémoslo, porque al principio a ustedes, a las mamás o los papás que estén enseñando algo a sus hijos, no lo van a hacer bien. No lo van a hacer como a ustedes les gustaría o como ustedes lo harían. Y muchas veces ahí es donde nos muestra nuestro carácter, ¿no? De decir, no, ya está. Si lo vas a hacer mal, déjalo, lo hago yo. El Señor no trata así con nosotros. El Señor nos enseña y espera que nosotros lo hagamos. Entonces, aprendamos la actitud de Josué. Él lo que tenía que hacer, él lo iba a hacer. Pero lo que tenía que hacer el resto, dejó que el resto lo hiciera. Imagínense a Josué ahí, ¿hasta cuándo no van a hacer? Bueno, aguántenme acá que voy a tener que ir yo a hacerlo, voy a volver y se los voy a repartir. No, háganlo ustedes. Es su responsabilidad. Padres, aprendamos ese principio. Y también en la iglesia se puede aplicar este principio, porque el pastor no lo tiene que hacer todo. Muchos se han acostumbrado en nuestro entorno que el pastor lo tiene que hacer todo. El pastor está acá, allá, está por todos lados. Error del pastor, y en eso también he sido confrontado, porque muchas veces, y la iglesia lo sabe, que me he visto en todos lados. Hermanos, no está bien. El pastor o los líderes de la iglesia no lo tienen que hacer todo. Para eso están los hermanos y las hermanas. Cada uno, según el don y la habilidad que ha recibido del Señor, debe servir a la iglesia. No solamente el pastor, no solamente los líderes deben hacerlo, todos deben servirse los unos a los otros. Ahora bien, obviamente cada uno tiene su función, y los líderes en la iglesia, en el temor del Señor, servimos y trabajamos enseñando y capacitando a los hermanos. Nosotros, como dice en Efesios, que los pastores están puestos para capacitar la grey para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes, hermanos y hermanas,
son los que deben también trabajar y cumplir con su responsabilidad como discípulos de Cristo, sirviendo a los demás y buscando el crecimiento de sus hermanos. Reciben capacitación para que ustedes también capaciten a otros. Son enseñados para que ustedes también enseñen a otros. No solamente el pastor tiene que hacerlo, o los líderes de la iglesia. Un hermano dice al respecto: la principal responsabilidad del liderazgo es la conducción. El principal gozo de un líder es ver a otros capacitados para servir a la obra de Cristo. Fin de la cita. Esos dos eran principios, nada más. Ahora vamos a la aplicación. Hermanos, la presencia de Dios fue, es y será un antídoto para la negligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que eso no resultó solamente en el pasado. Debe resultar también en el presente con nosotros. Y ahora entonces debo preguntarte, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo, hermano y hermana? Si estás siguiendo el relato de esta serie, puedo decirte que si estás viviendo como Caleb, como Otoniel, o como las 5 hermanas que vimos hace 2 semanas atrás, como que ellas le creyeron al Señor, confiaron en el Señor, en su palabra, y reclamaron la promesa que Dios les había dicho. Entonces ellas no solamente habían creído, sino crecían en fe y desarrollaron su fe. Y si estás viviendo de esa manera, hermano, hermana, creciendo en fe, confiando en sus promesas, gloria a Dios. Debes seguir haciéndolo y debes crecer, abundar en eso. Pero si en esta mañana la exhortación de Josué a las 7 tribus, que él dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Si esas palabras de exhortación es también a tu vida, no te quedes sin hacer nada. Debes reaccionar a la voz de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, eso quiere decir que la presencia de Dios está en vos. No te quedes sin responder. No te quedes en la negligencia. Debes responder. Pregunta: ¿vas a ser como el mar muerto? ¿O vas a ser como el mar de Galilea? Y muchos dirán, no, yo sí, como ahora que sé lo que es el mar de Galilea, yo quisiera ser como el mar de Galilea. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para hacer lo que el Señor les manda? Para obedecer al Señor. En tu hogar, en el trabajo, en esta sociedad. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Hermano, hermana, puede ser, uno dice, arriba no tenía razones, y acá puede ser que no sé cuáles sean tus razones, pero puede ser que estés dándole más importancia a otras cosas que a la obra de Dios. Puede ser que estés débil en la fe, puede ser que hayas bajado los brazos, puede ser que estés desanimado, desanimada, puede ser que estés ocioso, ociosa, y eso te haga ver que como que estás estancado en tu cristianismo. Pero nuevamente, cualquiera sean tus razones, hermanos, no lo usen para justificar su negligencia, porque recuerden, la palabra negligencia en todos los sentidos, en todas las áreas donde lo veas, tiene un sentido negativo. Eso significa que está mal. Entonces, si esa exhortación, ¿hasta cuándo seréis negligentes?, es la voz que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida, está confrontándote, entonces debes arrepentirte y confesar tu pecado y empezar a hacer algo. Hermano, hermana, por favor, no vas a crecer solamente con anhelos. El cristiano no crece solo con anhelos. Sí, a mí me gustaría crecer. A mí me gustaría ser como el mar de Galilea. No es solamente con anhelos. Debes esforzarte en obedecer y crecer en fe, creyéndole a la palabra de Dios y creyéndole a Dios. Un hermano dice al respecto:
La diligencia es la virtud de quien se entrega con ánimo al trabajo. El cumplimiento de las demandas divinas requiere diligencia, no negligencia, diligencia. Fin de la cita. Hermano, hermana, ¿querés ser como el mar de Galilea? ¿Quieres ser diligente? Como te dije, estos no son con anhelos nada más. Acá estamos todos sentaditos. Sí, me gustaría seguir las pisadas de Cristo. Me gustaría crecer. Me gustaría. Ok, hermano, hermana, ¿sabes qué? Más tarde, mañana, o en la semana, te aseguro que vas a tener la oportunidad para ser diligente a la voz de Dios. Pero si estás distraído, difícilmente veas esas oportunidades. Entonces procuren estar atentos a su palabra y a la guía del Espíritu Santo para poder aplicar sus enseñanzas en tu vida cotidiana, porque oportunidades la vamos a tener todos. ¿Seremos negligentes o seremos diligentes? ¿Seremos como el mar que solamente recibimos y recibimos? ¿O seremos como el mar de Galilea? Porque, hermanos, en serio, el Señor nos da. Él ya nos puso en una posición privilegiada. Ya somos pueblo de Dios. Pero no podemos nosotros quedarnos ahí en la negligencia. No podemos estancarnos. El cristiano no puede hacerlo. Tiene que crecer. Y tiene que esforzarse para crecer en la dependencia de Dios. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 1, voy a leer en palabra de Dios para todos. Del versículo 3, escuchen por favor y estén atentos lo que dice. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Acá se van a dar cuenta que no hay excusa, no hay forma de nosotros ser negligentes. Dice versículo 3 en adelante, con su poder divino Jesús nos ha dado lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y poder. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Y como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así, a la fe añádanle buena conducta, a la buena conducta añádanle conocimiento, al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle constancia, a la constancia añádanle servicio a Dios, al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto añádanle amor por todos. Si estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. O sea, no estarán ociosos, no serán como el mar muerto, no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le falta estas cosas, no puede ver bien, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Hermanos, dice Pedro, hermanos, Dios los llamó y los escogió. Esfuércense por demostrar en su vida, y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esfuércense. Y si no tienen una cosa, búsquenla, añadan, porque el Señor, como decía al principio nuestro hermano, si nosotros le pedimos, el Señor va a darnos lo que nosotros necesitamos. Queremos crecer, es un buen anhelo, queremos crecer en fe, ¿es un anhelo egoísta? No, es un deseo sincero para conocer más a Dios. Pídanle, insistan y el Señor les va a dar oportunidades para crecer. Vamos un poquito más rápido. Otro efecto de la presencia de Dios, como tercer punto, es que mueve a la obediencia.
mueve a la obediencia. Leamos versículo 8 en adelante, dice, levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delinearlas. Y después los versículos siguientes, como hemos leído al principio, ellos debían volver, ellos fueron, hermanos. Aunque el escritor no menciona cuánto tiempo duró esa travesía o ese recorrido, obviamente debemos entender que no fue así como lo leemos. No fue vayan y den vuelta a la manzana, así sencillo. Obviamente llevó días, pero no lo dice, pero debemos entender que no fue del todo fácil, pero obedecieron. Obedecieron al mandato de ir y fueron, e hicieron lo que debían hacer y volvieron e indicaron lo que ellos habían visto. ¿Se dan cuenta cómo este pasaje nos muestra de que estos que fueron exhortados por su negligencia ahora pasaron a la obediencia? Escucharon la exhortación de Josué, estaban en la presencia de Dios, ya no podían excusarse, entonces obedecieron y fueron. Es evidente, hermanos, que estas personas no se quedaron ahí lamentando su negligencia o se quedaron ahí enojados por la exhortación diciendo, pero ¿quién es Josué para decirnos esto? Sino que respondieron con diligencia, dando evidencias así que estaban arrepentidos de su conducta. Y vemos ahí que el Señor los acompañó en su recorrido, porque volvieron a Silo, estos 21 varones sanos y salvos. Como verán, hermanos, todo lo que se haga para cumplir el propósito de Dios en obediencia a su palabra cuenta con la presencia, la protección y el acompañamiento de Dios. Dios los guardó en ese recorrido. Y ahora estaban ahí nuevamente delante, dice el versículo 10, y Josué echó suertes delante de Jehová en Silo. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín. Esa fue la primera suerte después de que ellos volvieron. O sea que el sacerdote Josué y los ancianos de Israel fueron también diligentes en repartir el territorio, como Dios lo había dicho. ¿Cómo es que repartieron ellos? Por medio de las suertes. De esa manera se iba a manifestar la voluntad de Dios porque Dios lo había manifestado. Dios había dicho que debía ser por medio de las suertes. Y cada tribu iba a recibir su heredad. Y en este caso vemos después, no vamos a leerlo ya, pero de los versículos 11 al 28 se relata la heredad de Benjamín. Y luego pasa al 19, capítulo 19. ¿Por qué tenemos que unir esto? Porque es el mismo contexto. Ambos capítulos mencionan la entrega de la heredad a estas 7 tribus. Y empieza ahí el versículo 19 diciendo, la segunda suerte le tocó ¿a quién? A Simeón. Y eso va de los versículos 1 al 9. Pero acá quiero que notemos un poquito nada más, nos vamos a detener. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cómo en estos relatos se está dando la obediencia. Cómo Josué y los que estaban encargados de repartir estaban siendo movidos a la obediencia, estando presentes, estando en la presencia de Dios. Leamos nuevamente el versículo 1 del 19, dice, la segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. Y estén atentos a esto, por favor. Y su heredad fue en medio de la heredad de la tribu de Judá. ¿Puedes ir poniendo el mapa, por favor, y agrandar la parte donde está Judá, por favor? Dice, fue tomada, ¿fue donde? En el medio de la heredad de los hijos de Judá. Saltemos al versículo 9. En el final del versículo 9 dice, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Veamos el mapa, ahí está Judá en naranja y Simeón está en el medio, ponerlo un poquito más arriba, para el otro, ahí, más, ahí, está en el medio, ¿sí? Se nota.
Ok, y uno se puede preguntar, ¿por qué ellos no recibieron una tierra aparte, como las otras? Hermanos, esto y todo lo que ya vimos hasta este momento está sucediendo para que se cumpla todo lo que había dicho Jacob al momento de bendecir a sus hijos. Se está cumpliendo todo, o sea, es sorprendente cuando uno empieza a escudriñar y empieza a ver, wow, no puede ser, esto está precisamente cumpliéndose. En Génesis capítulo 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, algo dijo de Simeón y de Leví. Escuchen, versículo 5 del capítulo 49 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Con estas palabras que está emitiendo Jacob, se está refiriendo a la matanza de los habitantes de Siquem. Estos dos hermanos habían planeado en secreto matar a los habitantes y a los gobernantes de Siquem. ¿Por qué? Porque uno de ellos, el hijo del rey, había violado a su hermana Dina. Ustedes después pueden leer el relato si quieren en sus casas. Pero por lo que hicieron, porque ellos planearon todo, disimularon, dijeron sí, vamos a emparentar con ustedes, se tienen que circuncidar, y aprovecharon la debilidad que produce la circuncisión para matar a todos. Esa fue la causa por la que Simeón y Leví no tendrían sus propios límites, sino que serían dispersos entre las otras tribus. Simeón quedó esparcido dentro de la tribu de Judá. Leví de la misma forma, pero lo vamos a ver más adelante. Notemos, hermanos, que a pesar de este pasado que tenía Simeón de violencia y de pecado, Dios cumple su promesa. Dios derrama de su gracia sobre esta tribu. Es como cuando el Señor dice, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hermanos, el Señor es fiel. Y luego siguen los relatos. Dice en los versículos 10 al 16 de este capítulo va la tercera suerte que le tocó a los hijos de Zabulón. En los versículos 17 al 23, lo que le correspondió a Isaacar. La quinta suerte va del 24 al 31, que le tocó a los hijos de Aser. Después, todos los relatos que van del 32 al 39, es la sexta suerte que le correspondió a los hijos de Neftalí. Y la séptima, o sea, la última suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, que va del versículo 40 al 48. En síntesis, ¿por qué no leemos todo eso? Porque todo esto muestra algo. Hermanos, todas las tribus recibieron su heredad. Otra vez puedo decir, Dios cumple sus promesas. Nadie tuvo más ni nadie tuvo menos. Recibieron lo que cada uno necesitaba. Y por último, el otro efecto que produce estar en la presencia de Dios. Si estás en la presencia de Dios, Dios lo ve todo. Entonces, el cuarto punto es que Dios ve el trabajo y la recompensa. Y da recompensa. Versículo 49 de este capítulo al 51 dice, y después de que acabaron de repartir la tierra en heredad por su territorio, dieron a los hijos de Israel heredad a Josué, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Num, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timna-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijos de Num, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo. ¿Se dieron cuenta? Silo al principio, Silo al final.
delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reuniones y acabaron de repartir la tierra. Hermanos, Dios le había encargado a Josué repartir la tierra. Tú repartirás la heredad a estas tribus. Y ahora podemos leer que en Silo acabaron de repartir la tierra. Josué cumplió con la obra que Dios le había encomendado y por ese servicio fiel a Dios recibió su recompensa. Él también recibió una heredad. Y dos cositas que voy a resaltar o a destacar en esta última parte, que la primera es que a diferencia de los reyes de esa época que exigían el primer lugar y la mejor parte de la tierra conquistada, Josué es un ejemplo de humildad. Josué era el líder de Israel. Y como ven, fue el último, no el primero, fue el último en recibir su parte. Y la ciudad que él pidió no fue deme la mejor. Yo soy el líder, yo necesito esa quiero yo. No. La ciudad que él pidió no era la mejor, ni la principal dentro de la tribu de Efraín, porque era la parte de la tribu de Efraín. Josué escogió una ciudad que necesitaba ser reconstruida. Hay que trabajar. Y él, teniendo ya vejez, ya anciano, él estaba dispuesto a seguir sirviendo al Señor también, trabajando en la tierra que él iba a recibir. Como ven, Josué no quiso sacar ventaja de la posición que tenía ante el pueblo de Israel. Y la segunda cosa que quiero destacar en esta última enseñanza es que podamos ver la fidelidad de Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios es vital y es visible para con su pueblo. Nada ni nadie pudo impedir que Dios cumpla con sus propósitos, ni siquiera la negligencia de estas 7 tribus. Porque a pesar de ese retraso, produjo un retraso. Podían haberlo tomado antes. Produjo un retraso. Pero Dios aún así cumplió la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tierra donde fluye leche y miel había sido entregado totalmente. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Se puede creer en Dios? Entonces, amigo, amiga, si estás sin Cristo en esta mañana, escuchaste lo mismo que todos nosotros. Dios es fiel. Dios cuida de los suyos. Dios protege. Dios promete y cumple. ¿Y saben qué? Él prometió una tierra y se las dio. Pero en nuestros días las promesas de Dios siguen vigentes. Él prometió que no iba a echar a nadie, no hay excepción, Él no va a echar a nadie fuera que venga a Él en arrepentimiento y fe. Si crees en Él y te arrepientes, si vienes con un corazón arrepentido, creyendo en Dios, Dios te recibe. Cristo perdona tus pecados, porque como verán, Simeón y Leví tenían pasado, un pasado de pecado, un pasado de violencia, pero la gracia de Dios abundó sobre esas personas. De la misma forma, amigo, amiga, tus pecados te están llevando al infierno, tus pecados te alejan de Dios, pero la gracia en esta mañana puede redundar de tal manera que puedas ser salvado. Por eso debes arrepentirte y creer en Cristo, porque todos los que creen en Él van a estar en la presencia de Él, van a ser uno con Él, van a estar en su presencia. Dios mismo va a venir a habitar en tu vida. Cree en Cristo, deja tu pecado y Él habitará y hará morada en tu vida. Y estarás en la presencia de Dios, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Dios cumple sus promesas. Esto no es una promesa mía, es una promesa de Dios. Debes creerlo. Hermanos, por último, hemos visto que en la presencia de Dios hay recompensa para aquellos que trabajan. Entonces, hermanos, no seamos como aquellos que recibieron y no hacían nada para avanzar.
Porque ustedes también, al igual que ellos, recibieron, hermanos, recibieron muchas cosas, algunas cosas para poder recordarles y refrescarles la memoria y poder activar su vida espiritual. Ustedes también, hermanos y hermanas, cuando pusieron su fe en Cristo, recibieron salvación, recibieron toda bendición espiritual. El Señor les dio de su espíritu para que moren ustedes. Hermanos, nos dio su palabra. Ustedes recibieron su palabra porque hay muchos que tienen la Biblia, pero a ustedes se les abrió el entendimiento para que comprendieran todo lo que está escrito acá. Hermanos, ese es un enorme privilegio. A esos hombres que iban en camino a Maús, cuando se les abrió el entendimiento, dijeron, wow, no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba las palabras. Cuando el Señor abre el entendimiento de su palabra, hermanos, es tremendo, es glorioso, es poder conocer a nuestro Dios desde las Escrituras, que Dios te esté hablando desde las Escrituras, que su palabra haga efecto en vos, es glorioso, hermanos. Ustedes lo recibieron, ustedes recibieron la palabra de Dios. Es más, les dio la posibilidad de ser parte de su pueblo, llamada la iglesia. Recibieron, así como ellos recibieron. Pero no olviden también que para ellos había un mandato de id. De la misma el Señor, aquellos que ha salvado, les dice id, recorrer la tierra. ¿Con qué propósito? Para llevar el nombre de Cristo. En otras palabras, vayan, vayan, es una orden, no es opcional. No es, cuando lo sientan, no, es ir, es obedecer, es responder, ir. En otras palabras es, vayan y den de gracia lo que recibieron de gracia. O no sean obesos espirituales, compartan lo que reciben. El Señor nos da, el Señor nos habla, el Señor nos nutre con su palabra, pero es posible, hermano, que solamente estén recibiendo y van recibiendo, comiendo y no comparten y se convierten en obesos espirituales de tal manera que después nos están ahí, pero ¿a dónde tengo que ir? Están ahí, estancados. Hermanos, recibamos como el mar de Galilea recibía el agua del Jordán, pero dejaba que fluya para otros lados, para que otros también se beneficien de esas aguas. Pero si ustedes solamente reciben y se quedan con lo que Dios les da, que esa agua que nutre, queda estancada, va a ser como el mal muerto. Ustedes van a sentir frustración. Ustedes van a pensar que no, hasta van a dudar si realmente son cristianos o no. Porque lo que recibimos es agua viva que produce vida. No puede estar estancada. Iglesia Cristiana de la Gracia, respondamos a la palabra de Dios con diligencia. Que nuestra obediencia y nuestro amor por Dios crezca. Hermano, hermana, no te quedes ahí estancado sin seguir el propósito y la voluntad de tu Dios, de nuestro Salvador. Y cada vez que los propósitos de Dios y su voluntad sean el centro de tu vida, vas a darte cuenta que hay crecimiento en eso. Vas a crecer cada vez que pones a Dios en primer lugar. Vas a crecer. Hermanos, compartan de Cristo. Evangelicen y edifiquen a sus hermanos con gozo. Trabajen, sirvan a Cristo, vivan por Cristo y mueran por Cristo, porque como hemos visto, al fin y al cabo, el Señor nos dará su recompensa. Por eso finalizo con este pasaje. Pablo le dijo a los Corintios en capítulo 15, versículo 58, en Dios habla hoy, dice: por lo tanto, hermanos,
Iglesia Cristiana de la Gracia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. No solos, háganlo en la dependencia del Señor, en sus fuerzas, con su sabiduría y no en la de ustedes. Pero esfuércense, trabajemos, porque el Señor nos dará su recompensa.